Mónica. El 18 de octubre vamos a empezar con el Semblanza, ensamble de cuentos y cantos y poemas. A ver qué pasa hoy. A ver, Cristina Núñez va a ser la primera que va a narrar. de- Va a narrar sobre, decinos que elegiste. Peleas de arriba y peleas de abajo. Bueno, contanos Bueno, cuál es la leyenda que inventaste, ¿no? sí. Contanos cómo vas a empezar. Bueno, resulta que mi abuela me contó esta Empecé a historia. grabar, ¿no? Sí, sí. Sí, mi abuela me contó esta historia, que la abuela Luisa, eh, recién casada con el abuelo Luis, llegaron a un pueblo y era un pueblo que no tenía nombre. Y ella llegó muy entusiasmada, los dos llegaron muy entusiasmados porque iniciaban una nueva vida recién casados, pero el problema que a ella se le presentó es que no iba a tener manera de comunicarse con su familia a la que ella extrañaba mucho y que ella cuando se despide, entre llantos y emociones, le promete a sus padres y sus hermanos de que van a escribirles todas las semanas para contarles de su nueva vida, pero también para no extrañarlos tanto. El abuelo Luis se iba temprano a trabajar, volvía muy tarde, porque claro, él trabajaba mucho para hacerse de un capital para su nueva familia, que la iba a conformar con la abuela Luisa y los hijos que vinieran. Ella estaba sola todo el día, no conocía a nadie, recién llegada a un pueblito tan pequeño. Un día decidió salir eh, para matar un poco el aburrimiento del que ella estaba totalmente imbuida. Bueno, sale a caminar y escucha un gran bullicio y observa que había una pelea, una riña entre dos personas y había gente que tiraba para uno y tiraban para el otro, como si fuera un encuentro pugilístico. Bueno, la cosa que asustada ella se detiene a observar y una de las vecinas le dijo que eso pasaba siempre, porque la gente de arriba y la gente de abajo, la gente de arriba que vivía en la meseta y la gente de abajo que vivía en la orilla del río, se peleaban por como la propiedad de ese río y de la que ellos vivían los dos sectores del pueblo. Entonces se peleaban por adjudicarse la propiedad del agua que ellos necesitaban. Bueno, la cosa que cuando a la noche llega el abuelo Luis y ella le comenta lo que había visto y también la preocupación de ella que no podía comunicarse con su familia, entonces empiezan a evaluar los dos qué podían hacer para solucionar este problema de que ella no podía enviar las cartas porque no tenía una dirección. Entonces, entre los dos convienen en ir a hablar con el encargado del pueblo y este los escucha y les dice de que, bueno, que piensen un nombre que él va a hablar con el comisionado del pueblo vecino, que era, que tenía como más poder dentro de la comarca y que les iba a plantear esta situación. Él le dice, bueno, que piensen un nombre. Entonces ella empieza a elucubrar y le dice al abuelo Luis que por qué no le ponen el nombre peleas de arriba y peleas de abajo, porque es en realidad lo que esa situación de las peleas le daba como una movilidad al pueblo, se salían de esa rutina y de ese este, abatimiento que tenía el pueblo de tan aburrido que era, de tan chiquito y que no tenían nada llamativo para hacer. Pero las peleas era como que movían un poco la cotidianidad. Entonces, bueno, el abuelo Luis le pareció simpático, peleas de arriba y peleas de abajo, entonces se lo comunican al encargado, llega al comisionado del pueblo y
aceptan que el pueblo, el nombre del pueblo, porque aparte la abuela Luisa había ido casita por casita a preguntarle y a todos les resultaba simpático y llamativo, pero le parecía que estaba bien, que era un buen motivo. Entonces le adjudicaron ese nombre, que fue felicidad para todos, porque los dos sectores de la pelea de arriba y las peleas de abajo se pusieron contentos porque ellos se sentían protagonistas de esa situación y el pueblo iba a tener el nombre de ellos. Y a partir de ahí, los nuevos integrantes de estas familias se adjudicaron el apellido y empezaron a nacer los de apellidos arriba y apellidos abajo. Y la abuela Luisa, feliz porque iba a poder comunicarse con su familia, porque a raíz de que el pueblo tiene un nombre, iba a tener una estafeta postal para que ella pueda enviar las cartas y todos felices y contentos. Lindo, Bueno, muy bueno, linda leyenda, muy buena, la inventaste, pues Sí, verdad, sí, totalmente, totalmente, totalmente. porque eran tantos los nombres tan raros y me parecía que podía ser potable algunos otros también, pero ¿Lo viste que en los escribiste? pueblos siempre hay peleas y siempre hay, viste, entre familias, como bueno, los Montescos y los Caputos, Capuletos. Capuletos, Capuletos. se pelean, bueno, también, viste. Entonces, bueno, me surgió ahí. ¿Lo escribiste? Sí, Bueno, me parece muy bien. Está lindo como para narrar, ¿eh? ah, Los de bien, arriba y los de abajo. Bueno, sí. lanzate a narrar en los... Dale, dale, dale. Bueno, Susi, Bueno, Asunta vivía en estos momentos en Córdoba, pero era colla ella. Sus padres habían nacido en Salta y habían tenido 3 hijos, 2 varones mayores que Asunta y Asunta. Pero en un momento dado, por algún motivo personal tal vez, decidieron ir hacia la provincia de Córdoba. Bueno, allí se fueron a un lugar que se llama Sal si puedes. Bueno, los padres de Asunta tenían un pequeño terrenito, tenían almácigos, plantaban verduras y también tenían gallinas, tenían huevos, vivían más o menos bien, no eran ricos ni eran pobres, podían vivir como querían, como necesitaban. Bueno, cuando pasaron los años, que ya eran adolescentes tardíos, los hijos, los varones se fueron a Buenos Aires porque pensaron que no tenían mucho espacio para evolucionar, pensan si puedes, y Asunta se quedó con ellos. Pero resulta que un día los padres de Asunta se fueron en un carro a llevar ciertas verduras y frutas a los clientes y tuvieron un accidente porque se rompió una de las ruedas de la carreta. Desgraciadamente la mamá murió en ese accidente y el padre quedó con secuelas que hicieron que Asunta lo tuviera que cuidar durante varios meses, pero lamentablemente después falleció. Asunta se quedó sola y era una persona que era muy, muy poco sociable. Y claro, la gente, Salsipuedes es una especie de ciudad muy chiquita, que algunos le dicen pueblo, que no pasa de los 8.000, 9.000 habitantes. Pero sucede que cualquier cosa que pase, no hay nadie que deje de enterarse. Por más que viva en una punta y en la punta opuesta, la gente se entera lo mismo. Bueno, el tema es que la gente empezó a hablar sobre Asunta, que nunca se comunicaba con nadie, que a veces ni saludaba, y empezaron a observarla y vieron conductas que les parecieron raras. Asunta algunas noches de la semana iba a una iglesia que estaba cerrada porque era de noche y se sentaba al lado de la puerta en el piso
y se quedaba ahí a pasar la noche. La iglesia era preciosa, estaba pintada de blanco, tenía 3 arcadas, una en el medio y las otras 2 en los costados. Por la del medio se entraba hacia la puerta de madera, bueno, que en ese momento de noche obviamente estaba cerrada. Y otras noches a la semana la veían subir los cerros, algún cerro. Entonces la gente empezó a pensar que era una cosa muy rara todo eso, y empezaron a decir que cuando ella se iba para el lado de los cerros empezaban a escuchar aullidos, como si fueran aullidos de lobo, lo cual es absurdo porque no hay lobos en Salsipuedes. Pero, bueno, como decimos a lo mejor ese refrán, pueblo chico, infierno grande, alguien empezó a decir que Asunta seguramente era una bruja, que por algo había pasado el accidente, que por algo hacía esas cosas raras, que por algo no se comunicaba con nadie. Bueno, claro, la gente empezó a tener miedo. Una gran mayoría de la gente empezó a tener miedo y alguno, tratando de dar un poco de humor a la cosa, empezó a decir, bueno, nosotros vivimos en Salsipuedes, el que pueda que se vaya, que salga. Pero claro, había gente que quería irse y no podía porque tenía todas sus cosas allí y otros que no querían irse. Y a veces hacían chistes con el nombre del lugar. Bueno, el tema es que pasó un poco de tiempo y una noche sale de una casa cercana donde vive Asunta una mujer desesperada a los gritos, diciendo que ella se distrajo haciendo la cena, era de noche, ¿no? Y que su hijo de 8 años se había ido, había abierto la puerta de la calle y se había ido. Que era un chico bromista que a veces se escondía adentro de la casa, pero que ella había buscado por todas partes y no lo había encontrado. Que por favor la ayuden a buscarlo por las calles, que estaba todo oscuro. Entonces vinieron varios vecinos, se formaron varios grupos y salieron a la búsqueda. Pasaron 2 o 3 horas, se hicieron como las 2, 3 de la mañana y el chico no aparecía. Y bueno, decepcionados, los grupos de vecinos regresaron al lugar de donde estaba la casa de esta señora que lloraba tanto. La mamá estaba sentada en el umbral, se agarraba la cabeza, decía, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Estaba desesperada. En eso, uno de los vecinos ve que alguien baja de un cerro y cuando se acerca más, ven que es Asunta que lleva al chico en sus brazos. La madre sale corriendo hacia Asunta, agarra al chico y ve que el chico tiene una cara de absoluta felicidad. El chico tiene una sonrisa de oreja a oreja, tiene como luz. Estaba como feliz el chico. Entonces, bueno, cuando llegan a donde está el grupo de vecinos, le preguntan uno de los vecinos a Asunta, ¿dónde estaba el chico? ¿Cómo hizo para encontrarlo? Y entonces Asunta, tal vez por primera vez, habla con los vecinos de una manera bastante fluida y les dice que ella varias noches va a subir los cerros porque ella va a rezarle a las estrellas, va a rezarle a Dios, va a rezarle, da plegarias al cielo y al universo, pidiendo que toda la gente de Salsipuedes sea bendecida. Y cuando iba caminando, escuchó un llanto y fue hacia donde estaba el llanto y era un chico, este chico, que se había caído en un pozo. Evidentemente el chico se escapó, fue al cerro y se cayó. Y ella lo recogió y lo trajo. Bueno, a partir de allí la gente empezó a mirar a Asunta con otros ojos y los más reflexivos e introspectivos empezaron a comprender que lo malo que es prejuzgar a alguien o juzgar a alguien, que a veces las cosas no son lo que parecen y que Asunta no era una bruja, que era una persona de luz, una persona muy, muy buena. Y después que pasó un buen tiempo largo, se hizo como una especie de leyenda, cuando ya había muerto Asunta,
y se decía que el alma de ella estaba siempre vagando por los cerros y protegiendo a Salsipuedes. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó! Mucho. Muy bueno, verdadera leyenda. Muy linda. ¿La escribiste? No, escribí la mitad, pero después no podía seguir y digo, bueno, voy a inventar algo y lo de la leyenda lo acabo de inventar hace 10 minutos, porque vos dijiste lo de la leyenda y yo me había olvidado. Pero está muy bueno. Está muy bien, como lo terminaste, está bárbaro y como para narrar. Me gustó. Cerraste Cristina, por eso no te escuchamos. Muy bueno. Me encantó, Me re encanta a mí linda. también. Bien bonito, sí. Es bonita, bonita. Clarita, Aparte el nombre me encanta, Ah, Asunta. sí puedes, ¿no? Clary, Así no Bueno, pega con una colla, pero bueno, qué sé yo le puse así. ¿qué tomaste, Clarita? a ver, peor es nada. Muy bien. Peor es nada. Agus- Agustín y Juana habían decidido, después de casarse, ir a vivir hacia el sur de Santiago, am, como a comprar tierras al sur de Santiago, dado que los padres de uno y del otro eran gente muy adinerada. Y entonces habían decidido los padres, al ver la decisión de ellos, decidió el padre darle en adelanto de herencia lo que le correspondía para que pudiera el hijo ir a instalarse. Y lo acompañó. Al mes de casados, Agustín parte con su padre y con sus dos hermanos para ver qué tan buenas eran las tierras que él había pensado comprar para instalarse. Cuando llegan, se dan cuenta de que si era posible hacer próspera esa tierra, pero había muy pocos habitantes. Y él, por lo tanto, el costo de la tierra salió menor de lo que realmente se pensaba. Y Agustín contrata a unos peones, nombra a un capataz y compra los materiales suficientes porque decide que para poder llevar a su esposa a vivir ahí, primero tenía que construir una casa, que sería la casa hacienda, una casa importante. Y lo deja encargado y se regresa a Santiago y luego vuelve con la esposa y a los 3 meses y se instalan en la localidad aledaña, a una localidad ya poblada, con vivienda en un hotel. Y ahí él podía supervisar la construcción de la casa y a la vez ir ya empezando a ver él había tenido estudios de agronomía y también había trabajado desde muy joven en las tierras de su padre, entonces él tenía una información suficiente como para poder hacer próspera esa tierra, ¿no? A los 8 meses ya la casa estaba terminada, pero para esto ya Agustín había visto por conveniente, dado que tenía el dinero para hacerlo, tomar un ramal del tren, pasaba en el pueblo más cercano, un ramal que se dirigiera hacia sus tierras y así poder traer las semillas, poder traer los materiales, poder traer todos los muebles que formarían parte de la casa hacienda. En 10 años ellos tuvieron 4 hijos, y cuando ellos ya pensaban no tener más, después de 15 años prácticamente de matrimonio, llega Eulalia. No la esperaban a Eulalia, pero igual la recibieron con el mismo amor que recibieron a los otros 4 hijos. Y lo que realmente al comienzo era una casa hacienda, con todo lo que producía, comenzaron adquiriendo más tierras y lo que comenzó a hacer en una hacienda se convirtió en una extensión de tierras bastante, bastante grandes. Y es así que Juana y Agustín
tomaron la decisión de que, bueno, eran tantas las tierras y ya los hijos habían crecido, habían ido a especializarse a Europa y estaban todos ávidos de continuar lo de los padres. Entonces decidieron, a medida que los hijos se fueran casando, ellos, al igual que el padre de Agustín, iba a hacerles como un adelanto de herencia, les iba a otorgar tierras para que ellos puedan establecerse y empezar a producir, y ellos descargarse de esa preocupación. Y es así como que se fueron casando uno a uno y les fueron dando las tierras que les correspondían. Exactamente la medida a uno y al otro. Hasta que se casaron los 4 hermanos y Eulalia seguía al lado de sus padres porque todavía era bastante joven. Comenzaron a llegar los hermanos, los nietos, los sobrinos, y al cumplir ella 22 años, Eulalia también decide contraer matrimonio. Y al igual que a sus hermanos, los padres le otorgan las tierras que le correspondían, pero en este caso, la cantidad que le otorgaron a Eulalia era mucho menor que la que le habían otorgado a sus hermanos. Ella lo sabía cuando las recibió. Al momento de recibirlo, entre humor y gratitud, expresó la frase, bueno, peor es nada. Y ese peor es nada fue el nombre que adquirió el territorio, el terreno, las hectáreas que a ella le habían otorgado. Pero a pesar de que eran menos las tierras, los hermanos se dedicaron a la agricultura, a la ganadería. En el caso de Eulalia, como el terreno era bastante menor, entonces ella y su esposo comenzaron a debatir qué podían hacer con esto. Lo primero, lógicamente, fue construir su casa y al lado de la casa una capilla, que con el tiempo sería la capilla del pueblo, porque más que una gran hacienda, el territorio de Peores Nada pasó a ser un pueblo donde Eulalia, que le preocupaba mucho, era una persona muy cálida y le gustaban mucho los niños, entonces puso una escuela ¿para quién? Para los trabajadores, para los peones que iban a trabajar en su chacra, en su hacienda. Y la hacienda, más que ganadera, era una zona agrícola donde se producían las mejores manzanas y peras de la zona. Y en cuanto a la leche, ella, en lugar de vender cantidades de leche, ella lo que hacía era comercializar la leche. Empezó con la gente, los peones que sabían, a preparar quesos, a preparar dulce de leche, que llevaban el nombre del pueblo, ¿no? Dulce de leche, peor es nada, ¿no? Y a la primera cucharada, realmente la gente quedaba totalmente complacida, ¿no? Y puso un comercio de venta de quesos y dulce de leche. Ella, las tierras de Peores Nada eran más comerciales. Hizo un restaurante con comida típica de la zona, y como tenían aparte una zona determinada para la agricultura, ¿no? Tenía peones que se dedicaban a esto, pero los peones tenían que viajar hasta la localidad lejana para después llegar a las tierras. Entonces ella decidió otorgar una parte de la tierra a construir pequeñas casas, ranchitos para todos los trabajadores, para que no tengan que movilizarse y que vivieran en la zona de su trabajo. Posteriormente, ella, ya el nombre Peores Nada empezó a hacerse conocido por sus productos de dulces, por sus productos de queso, y ella decidió, al igual que el padre, hacer un ramal de la estación hacia el pueblo. Y es así que la gente comenzó a llegar al pueblo para conocer a Peores Nada. Y entre la gente que vino llegó un inmigrante italiano que le gustó el pueblo y decidió poner ahí la primera heladería de toda la comarca. Las cosas comenzaron a ser más atractivas para Peores Nada y la gente comenzó a llegar por turismo ya a Peores Nada, a conocer este pueblo que
a pesar del nombre de Peor es Nada, se dieron cuenta que era una tierra muy productiva y muy hermosa, ¿no? Qué lindo. Muy bueno. Me Pero, encantó. ¿Le pero escribí? acá está un montón que yo sí lo No, escribí, tiene que pero ser más chico, porque no está se muy puede, no largo. se, Muy no, largo, muy largo. Hasta ahí, está perfecto. bien, ¿Eh? ya, Hasta ahí tiene bien, que ser, porque no podía ser tan largo. sí, Si sí. no, te vas más de 15 minutos y no. No, no, no es tanto, pero los detalles Después me vas a refiero mirar, los a los detalles los tenés que detalles, ¿no? eliminar, Tampoco era tan poca la tierra que le dejaron, porque mirá también todo lo que pudo todo lo que hacer. hicieron. Sí, sí, Casa y sí, sí, todo. sí. Hizo un pueblito y tenía todavía Claro. para la cosecha, ¿no? Claro. Bueno, les voy a No, contar. me parece que más allá de lo poco que ella recibió, tuvo una visión que no era solamente, No, de exclusivamente futuro, como para ganar plata, sino también esa solidaridad le fue claro. llegando como una devolución de su solidaridad y eso hizo que vaya creciendo. Me parece, esa es lo que yo recibí de ese Claro. relato. Claro, pero Ujú. en cuanto a terreno, no era Sí. No, tan no, no. chiquito, porque había Porque hizo construcción. un pueblito y aparte tenía las Claro, tierras para la claro. cosecha, las Bueno, les manzanas voy y a las contar peras. brevemente lo que pensé, ¿eh? Brevemente, Bueno, porque si no, no llego. Cuando la familia Rodríguez llegó de España, de Madrid, empezó a caminar por todo el territorio para poder conocer. Y llegaron a la provincia de Jaén, Andalucía, y se encontraron que había un lugar de granjas. Y en la entrada del pueblo decía tienda de pantalones. Enseguida, Laura, la mamá de los Rodríguez, pensó, hay una fábrica cerca de pantalones y que bien vendría que compremos. Pero como se estaba cayendo la tarde, decidieron hacer la carpa al lado de la ruta para poder dormir. Y ahí se quedaron. A la mañana siguiente apareció una persona del lugar, un paisano del lugar, y les dijo que podían acercarse a tomar el desayuno o a almorzar a un hospedaje pequeñito que él tenía de comida casera. Y entonces decidieron ir, pero seguían intrigados por qué ese cartel que decía tienda de pantalones. Y entonces el Señor empezó a contar cuál había sido el origen de este lugar. Y contó esta leyenda. Resulta que en 1845, cuando todavía estaba Isabel II de Borbón reinando, resulta ser que envió varias familias de inmigrantes ingleses para establecerse en el lugar como ganaderos. Pero después vieron que no solamente la ganadería, podían también dedicarse a la agricultura. Y así empezó a crecer el lugar, con pocas familias, porque no eran muchas en el lugar. Hasta que apareció un muchacho que no supieron de dónde había venido, andrajoso, bastante humilde, que venía con un sombrero rarísimo y era bajito y todos le decían que era hijo de un pimeo por lo chiquito que era. Pero como vivía tan mal vestido, decidieron empezar a regalarle ropa. Pero claro, los inmigrantes eran hombres muy altos, muy grandes, fornidos, y le regalaron pantalones que excedían los talles de él, 3, 4 talles más, lo mismo que los zapatos. Él cuando se ponía a caminar con sus ovejas, chancleteaba, y los pantalones eran tan, pero tan curiosamente grandes, que le empezaron a llamar el tío Pantalones. El tío Pantalones se desplazaba de un lado a otro, llevando sus ovejas y dando de pastar. Ese tío Pantalones siempre era consultado, porque él parecía como que sabía todo. Estaba el río cerquita,
que le daba de beber a los animales, pero también transparente y servía como agua potable. Ese río era el río que realmente servía de paso entre Córdoba y Granada. Por eso, durante el reinado antes de que se vaya la reina del lugar, le pidieron que hiciera un puente. Ese puente se realizó y ahí empezaron a andar, porque era el lugar de paso. Pero también había que poner un lugar de albergue, porque muchas veces los que pasaban y se quedaban a dormir. Y le pusieron nombre tienda. Pero este tío Pantalones decidió que se quedaría a dormir al aire libre atrás, pero entonces lo albergaron dentro de esa tienda. Y el nombre que le fue quedando era tienda de Pantalones, hasta que un día la gente se reunió al lado del río y charlando, pusieron al lugar tienda de Pantalones, porque así lo llamaban todos la gente cuando venía, aludiendo a este hombre que era el tío Pantalones. Desde entonces, todos hablan de este personaje legendario que vivió y murió entre 1845 y 1850. No se supo cómo se había llegado, ni tampoco cuándo se había ido y no volvió más. Tienda de Pantalones. Bueno, estamos terminando, ya les estoy mandando la otra si charlamos. Sí, sí, sí.